Hay una palabra en el libro de Marcos capítulo 3 versículo 7. Marcos capítulo 3 versículo 7. Y leo la palabra en el nombre del Señor. Dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Y aquí está la palabra: oyendo cuán grandes cosas hacía. ¿Pueden repetir toda esa palabra? Cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Grandes multitudes vinieron a él. Quiero hablar esta hora de una cultura de multitudes. El domingo pasado hablé acerca de las multitudes, pero hoy quiero concentrarme en cuán grandes cosas hacía. Y las multitudes venían a él. O sea, que para recibir grandes multitudes, lo que trae a la multitud es ver qué es lo que está ocurriendo en este lugar. ¿Qué es lo que está pasando en este lugar? ¿Qué está ocurriendo en este lugar? Porque la gente iba detrás de la multitud para ver cuál grandes cosas él hacía. Y eso debe ser una motivación para todos nosotros para acercarnos al Señor. Debe ser una motivación para acercarnos a la iglesia y ver lo que Dios está haciendo en la iglesia. Cuando vino la pandemia, muchas iglesias se cerraron. Muchas iglesias locales arrendados se entregaron. Mucha gente se quedó en las casas viendo a través de las redes sociales los cultos de la iglesia. Pero algo Dios está haciendo en su casa. Algo Dios está haciendo en la iglesia. Yo sé que es cómodo estar viendo a través de las redes sociales, con un café, en pijama, y estar viendo la transmisión, ¿verdad? Pero algo pasa cuando tú y yo venimos a la casa del Señor. El rey David decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces debe llenarme de expectativa el saber que cuando vengo a la casa de Dios, algo me sucede, algo me ocurre. No me voy igual. ¿Por qué? Porque he llegado al lugar correcto. He llegado a la casa del Señor a escuchar una palabra y sentir su presencia, su gloria, la que nos fortalece de manera extraordinaria. ¿Cuántos lo creen que así es? Le siguió grandes multitudes. No eran pequeños grupos, grandes multitudes le siguieron. De Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del Jordán, de Tiro, de Sidón, de diferentes lugares, la gente lo seguía. Y lo que me impresiona es que de todas partes, multitudes venían para ver cuál grandes cosas él hacía. Entonces usted debe llenarse de fuerza y creer que algo me va a pasar aquí en la iglesia, algo me va a suceder aquí en la iglesia. No vine en vano, no vine por casualidad, vengo a ver lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos lo creen que así va a ser? Denle un aplauso fuerte al Señor, vamos. Quiero que pongamos Mateo 5:1, las bienaventuranzas. Mateo 5:1 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos.
Abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y el último: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Él le habló a la multitud acerca de la bienaventuranza. La palabra bienaventuranza significa dichosos, felices, alegres. El sermón del monte es como la constitución de un nuevo pueblo de Dios, el protocolo de una nueva alianza, el manifiesto del Mesías. El sermón del monte es una invitación a un constante superarse. Que no te quedes en la angustia, que no te quedes ahí abajo, sino que es una invitación a un constante superarse. Dile al que está a tu lado: supérate. Cada día Dios nos está llamando a superarnos. Cada día Dios nos está llamando. Jesús es el centro. Él atrae a la multitud de todas partes. Cuando leo la Biblia, oyendo cuán grandes cosas hacía, y multitudes vinieron a él. Una versión dice: una multitud al oír lo que hacía acudía a él. Una multitud al oír lo que hacía acudía a él. Una versión dice: las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas venían para verlo. Otra versión decía: cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos. Y la última versión: acudió a Jesús mucha gente que había oído hablar de todo lo que él hacía. De todo lo que él hacía. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Quiero que pongamos por favor Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, 24 y 25 dice, así dice: entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso. Diga conmigo: hablaba y enseñaba. Repito: hablaba y enseñaba diligentemente lo concierne al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan el Bautista. ¿Cuál es la diferencia con este varón elocuente, poderoso en la escritura, espíritu fervoroso, que solo hablaba y enseñaba? La gente venía a Cristo por lo que hacía. La gente venía a Cristo por lo que hacía. A veces tú y yo solo hablamos y no hacemos nada. Repito, este varón elocuente, poderoso en las escrituras, espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba. No hacía. Entonces de repente el temor que tengo, que nos encontremos solo predicando
pero no haciendo lo que predicamos. Solo hablamos y enseñamos, pero no hacemos. Y las multitudes van a venir a la iglesia por lo que él hacía. Yo no sé cuántos años que eres evangélico, tal vez desde niño en el evangelio, y hablas del evangelio y predicas del evangelio, pero hablas y le enseña a otro, pero no hacemos nada. El favor y la gracia que Cristo tenía, las multitudes venían a él de todas partes, era por lo que hablaba y decía, y él hacía lo que él hablaba. Queremos tener multitudes, tenemos que no solo hablar, sino que tenemos que hacer. Tú y yo tenemos que hacer. Entonces debe ser una motivación extraordinaria para venir a la iglesia, para ver lo que Dios está haciendo, para ver lo extraordinario de Dios en medio de mi vida, en medio de la iglesia, en medio de su pueblo. Usted tiene que entender esto. Algo me tiene que pasar cuando vengo aquí a la iglesia. Algo me tiene que ocurrir cuando yo vengo a la iglesia. Si no, no tendría mucho sentido. Pero es distinto cuando grandes cosas el Señor hacía. Es una invitación a un constante superarse. Yo estaba ahí en Salvador Allende, en la iglesia Salvador Allende, cómodo, tranquilo. Dios nos había bendecido, también venía mucha gente a la iglesia. También teníamos 3 reuniones. No teníamos problemas económicos. Aún Dios nos daba para poder ahorrar recursos. Dios nos estaba bendiciendo, pero estábamos cómodos. Yo dije, me siento cómodo, me siento bien. Pero hay algo en nosotros que el Espíritu Santo nos guía a ir por más, a ir por más. O sea, yo no me puedo conformarme si hay un poder de Dios que está fluyendo en mí, que me está motivando, que me está incentivando de ir más allá de la lógica, de ir más allá de los límites y creer que hay un poder en ti que te insta a creer en algo más grande, en algo más poderoso, en algo más extraordinario. Mire lo que dice San Juan capítulo 14, versículo 12. San Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, punto y coma, y aún mayores hará. Esta palabra te autoriza a ti y a mí para hacer mayores obras. Lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios, para hacer mayores obras. Yo ayer estaba sentado allá atrás en la reunión de mujeres. ¿Cómo gritaban esas mujeres? Había una hermana por ahí que saltaba, gritaba. Nunca la había visto saltar tanto. Nunca la había visto saltar tanto. Pero era todo un mover, así una gloria. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. Mayores, más grande, más grande. Entonces cuando yo llegué ahí a Salvador Allende y dije, aquí me voy a morir, había algo más grande. Había algo más grande. El terreno estaba pagado, lo habíamos pagado, no debíamos un peso a nadie. Pero habían algo más
más grande. ¿Qué significaba ir a algo más grande? Estrés, problemas. Imagínense, hace poco celebramos un año. En un año todo lo que hemos hecho, eso produce estrés. La preocupación, pedirle a Dios los recursos, que Dios nos provea, porque la obra es de Él, no es mía. La obra es de Él, y decirle: Dios, provéenos. Los contratistas nos miran con ojo, güey, ¿cuándo le pagamos? Pero Dios nos proveyó para todo. Dios nos suplió para todo. Y en un año llegamos por 70,000 metros a este lugar. Y en el año Dios nos dio lo que era la galería, 30,000 metros más. O sea, Dios le dio a la iglesia en un año cerca de 100,000 metros. ¿Sabe por qué? Porque la gente va a venir a ver lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Nena, pensé que te iba a parar. Lo que Dios iba a hacer en esta iglesia. Lo que Dios está haciendo en la iglesia. Porque esto es tremendo. Tal vez usted no lo ha dimensionado, pero esto es tremendo. Una iglesia que en un año tomamos otro sector que estaba pegado a la iglesia. Entonces la gente de número dice: a mí no me dan los números. Cuando yo veo la pregunta, me dice, cuando ellos me preguntan a mí cómo lo hacen, la pregunta es: porque a mí no me dan los números. No le van a dar los números. Porque esto es algo sobrenatural. Porque esto es algo sobrenatural. Lo que usted ve aquí no le van a dar los números. Cuando usted da una ofrenda de 1,000 pesos, a usted no le dan los números. No le van a dar los números. Entonces la pregunta es: ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lo alcanza? Le voy a contar una historia. ¿A cuánto le gusta la historia? Ayer me di cuenta que le gustan las historias. Un pastor vino a hablar conmigo por un colegio. Y él me dijo: quiero que me apoye para poner publicidad por la corporación para un colegio. Y empezamos a conversar y me dijo: y tenemos en Haití un huerfanatorio de niños que alimentamos, y yo todavía no tenía esto, pero sí ya estaba en esto, pero no era nuestro, pero sí estábamos orando por esto. Y cuando él me dice Haití, cuando él me dice huérfano, la verdadera religión es aquella que visita a las viudas y a los huérfanos. Verdadera religión. Así dice la Biblia. Verdadera religión. ¿Qué hice cuando yo lo escuché? El Espíritu del Señor, porque Él pone el querer como el hacer. El Espíritu del Señor puso en mí que teníamos que apoyarlo a otra iglesia evangélica. Es curioso eso en Chile. Pero teníamos que apoyar aquello. Yo no estaba pensando en este lugar. Yo no estaba pensando cuando estaba hablando con el pastor, pero sí estábamos en trámites. Ya estábamos relacionados con Walmart. Y yo le dije al pastor: nosotros como iglesia le vamos a apoyar con 5 millones todos los meses, por un año. Ese va a ser nuestro compromiso para los huérfanos. Nunca le pedimos un papel que hacían con los 5 millones. Nosotros lo dimos para el Señor.
Nosotros lo dimos para los niños. Esa era nuestra responsabilidad. Hasta ahí llegaba nuestra labor. Y durante un año, sin cambiar el día de la fecha, enviamos los 5 millones para esos niños. Eso era una semilla grande, porque si usted lo suma, eran 60 millones que una iglesia evangélica le está dando a otra iglesia evangélica que en Chile para que vaya y predique, para que vaya a apoyar a los niños. Dios vio eso. Dios vio eso. Yo quería esto. El pastor quería que lo apoyáramos. No, eso nació de mí, de apoyar. Pero Dios vio eso. Y usted tiene que aprender en esta mañana, cada vez que usted quiera cosas grandes, imposibles, de manera humana, mire al cielo. Dios ve todo. Dios ve todo. ¿Cuántos creen que Dios ve todo? Dios ve todo. Con esa ofrenda, yo recibí testimonio cuando yo estaba en Estados Unidos, cuando Israel firmó esto. Yo andaba con el pastor Antonio, estábamos en Estados Unidos, estábamos con lo del pastor Jorge. Y fue Israel quien firmó. Me acordé de la ofrenda. Me acordé de la ofrenda que nosotros dimos para huérfanos de Haití. Dios vio eso. El que pide recibe. El que busca halla. El que golpea se le abre. A veces tú y yo solo pedimos, pero no movemos el cielo. No movemos el reino espiritual. No movemos el reino espiritual para que sea más fácil. Y Dios nos dio este lugar, y el estar aquí tomamos el otro lugar y no sé a dónde vamos a llegar. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios ve, hay cosas que Dios te entrega, pero tú tienes que mover el reino espiritual. ¿Por qué a ti y a mí nos cuesta tanto? Porque solo pedimos. Ayúdame, bendíceme. Ayúdame, bendíceme. Hay gente que ni siquiera diezma. Hay personas que dan 1,000 pesos en una ofrenda y tienen grandes sueños y tienen grandes anhelos. Yo quería algo grande. No podía dar una iglesia pequeña, una ofrenda pequeña. Yo no podría dar 1 millón para algo tan grande que yo quería. Chao, me voy, nadie me está entendiendo. Que venga el pastor Víctor Hugo, por favor. Nadie. Yo no me imaginaba cómo Dios no iba a entrar. Por eso a ti no te da los números y a mí no me da los números, porque es imposible. Lo que son contadores, los que sacan 2 más 2, 4, 4 por 2, ya no me dan los números. No le van a dar los números. ¿Por qué? Porque Dios se metió en el asunto. Y Dios nos dio este lugar sin intereses. Dios nos dio este lugar sin intereses. Repito, Dios nos dio este lugar sin intereses. Tremendo. Ahora yo te hablo de tu proyecto. ¿Qué haces para que Dios abra la ventana de los cielos? ¿Qué hago yo para que mi proyecto se me haga fácil, no complejo, no difícil? ¿Qué hago yo? Estoy orando para que Dios me bendiga. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y Dios nos está mirando. ¿Qué hago yo para mover el cielo? Esa ofrenda de Haití, esto es el resultado de la ofrenda de Haití. Es el resultado de la ofrenda de Haití. Es el resultado de la ofrenda de Haití. Nunca le pedimos al pastor, manda
mándame un recibo, mándame qué es lo que hacen con el dinero. No, nuestro compromiso ahí está. Ustedes vean, ustedes son hombres de Dios. Y Dios nos dio este lugar. Por eso los números no te dan. Los números no te dan. Miguel, que es de números, Miguel, los números no dan. Es imposible. 390.000 UF que costó este lugar. 390.000 UF. Los números no dan. Pero si Él está contigo, si Él está a favor de ti, si Él te abre las puertas y las ventanas de los cielos, si Él te hace camino donde no hay camino. Hay algunos que ya están a 38 la UF. Los números no te van a dar, porque esto es reino. Esto es reino de Dios. Y el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo estaba feliz allá en Salvador Allende, pero la promesa de Dios, mayores cosas harán en su nombre. Sé positivo. Y si no vas a ser positivo, guarda silencio. Que de tu boca fluya una buena palabra. Que de tus labios fluyan una palabra de bendición. ¿Cuántos lo creen, hermanos? De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Si usted se da cuenta, haremos lo que Él hizo y aún mayores. Mire lo que dice el versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Enfático. No dice tal vez, quizá, a lo mejor. Dice lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo esto es para la gloria de Dios. Todo esto es para la gloria del Señor. Para que el Señor sea glorificado. Y Él le plació glorificarse en Cerrillo. Porque creímos, nos arriesgamos, le creímos a Dios. Le creímos a Dios y nos arriesgamos. Y Dios nos ayudó. Mira el versículo siguiente. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si hay algo, escúchame, hermano. Si el tema está, yo hice con Haití y Dios nos dio esto. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo sé que tú le has pedido muchas cosas, pero ¿qué es lo que falta? Tener un corazón generoso, pensar en otros, no solo pensar en mí, sino que pensar en otros. Y Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Mira lo que dice Job 9, Job 9:10. Él hace cosas grandes e incomprensibles. Esto es algo grande e incomprensible. No, a la otra me voy de verdad, me voy a ir. Si estuviera el pastor Hugo aquí, estaba saltando. Una facilidad para hacer saltar a la gente increíble. Él hace cosas. Ahora, esto es testimonio. O sea, no son solo palabras. Usted lo ve con sus ojos. Y eso debe ser una motivación para mí, para venir a mi casa, porque yo quiero lo grande de Dios, porque yo quiero que Dios me responda a mí, porque yo quiero que Dios me bendiga, porque quiero que Dios me ayude. Vengo a la casa del Señor. Él hace cosas grandes, incomprensibles y maravillosas sin número. Sin número. O sea, lo hará una y otra y otra y otra y otra y otra. Sin número. En Él no hay límite. Él no tiene límites. Gracias por las que se pararon. Una versión dice: Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderla y realiza milagros incontables.
Otra versión dice, Dios hace cosas tan maravillosas que es muy difícil comprenderla y más aún hablar de ellas. Pero para mí es fácil hablar de las cosas grandes porque lo podemos ver con los ojos. Lo podemos ver. El mundo dice ver para creer, y usted vino a ver lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Imagínense, el valor más grande del terreno es el estacionamiento. Ese es el valor más caro por los metros cuadrados que tiene. Aquí hay 22.000 metros cuadrados en todo, pero allá afuera hay más de 60.000 metros. O sea, ¿dónde está el valor? Está allá afuera. Estoy que cobro arriendo para entrar. Estoy que pongo una maquinita. Todos los que van al Moai están con la maquinita. Pero eso no va a pasar, hermano. Amén, hermano. Amén para todos. Amén. La palabra incomprensible, que no se puede comprender y que no se puede explicar. Entonces yo estoy tratando de explicarle cómo se logran cosas grandes enviando una ofrenda. Algo grande. Si quiero algo grande, doy la ofrenda grande. Si quiero algo pequeño, conforme a lo que tengo, doy. Pero mucha gente no lo entiende así. Entonces no te dan los números, dicen no me alcanza. Es difícil, es complejo. Pero había que atreverse. Había que correr el riesgo. La situación económica está mala. Comprar, nadie está comprando. Las constructoras están todas paradas. La gran mayoría está quebrando. Entonces es difícil. Pero en el reino de Dios no hay crisis. En el reino de Dios no hay crisis. En el reino de Dios no hay crisis. Servimos a un Dios más grande que el ministro Marcel. Servimos a un Dios más poderoso, más grande, que es soberano sobre todas las cosas. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¡Ey! ¿Cuántos tienen un sueño grande? Levante la mano, honestamente. Yo digo, ¿por qué no se ha logrado cosas grandes? Y aquí está la respuesta. Deuteronomio 14:22. Indefectiblemente, el nombre raro ese acá. Diezmará todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Diga conmigo, cada año. Versículo 23. Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tu manada y de tu ganado, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Diga conmigo, todos los días. Versículo 24. Y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre. Wow. Para poner en él su nombre. El lugar que Dios escogió. Cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Eso me habla que yo no puedo dar mi dinero en cualquier parte, sino en el lugar que Dios escogiere. Hay gente que dice, no, yo mi diezmo lo comparto con mi mamá, lo comparto con mi papá. Y está bien, son las emociones naturales del padre, hijo, hijo, padre. Pero el diezmo es donde Dios elige. Y te alegrarás tú. Parece que me la pusiste antes. Pon la anterior. Entonces lo venderá y guardará el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere.
Ahora el 26. Y darás el dinero por todo lo que deseas. Nosotros dimos para Haití por lo que deseábamos. ¿Y qué deseábamos? Un lugar grande. Entonces la Biblia dice, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. ¿Quiénes se alegrarán? Tú y tu familia. Amén, hermanos. Miren lo que dice la Biblia. La palabra indefectiblemente significa que no puede faltar. Eso significa la palabra indefectiblemente, que no puede faltar. Entonces cuando yo vengo y si yo soy fiel con mis diezmos, si yo soy fiel con mis ofrendas, con mis primicias, y le pido una petición a Dios, Dios me la concede. Pero si yo no soy fiel con mis diezmos, si yo no soy fiel con mis ofrendas, y le pongo una petición delante de una petición que solo Él me puede responder. Mire, quiero que pongan atención a esto. Lo escribí. El diezmo incrementará tu recurso de quien lo da, en lugar de disminuirlo. O sea, cuando yo diezmo, en vez de disminuirme, Él lo va a hacer crecer. Ahora, eso déjeselo a Dios. ¿Cómo? Es problema de Dios. Él abre los cielos y los bendice más allá de tus capacidades. Dios te bendice más allá de tus capacidades. Dios te da más allá de tus capacidades. El otro día vino un caballero acá que no es cristiano, que es amigo de un hermano acá en la iglesia, y le mostramos este lugar y a cada rato me decía, lo felicito. ¿Usted es ingeniero civil? Sí, soy ingeniero espiritual, le dije. No le dije así. Pero me decía, lo felicito. No, lo felicito, me decía. Caminaba y decía, lo felicito. A cada rato, lo felicito. El mundo no puede entender cómo una iglesia evangélica se quedó con el Walmart, con el Carrefour. No lo pueden entender. No lo pueden entender. Porque es incomprensible. Los números no dan. Los números no dan. Pero Dios abre ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuánto lo creen, hermano? Job 37:5. Job 37:5. Me voy a apurar. Job 37:5 dice, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Entonces aquí viene gente y no entiende. Media pantalla. Y mira así con sospecha. Porque los números no dan. Porque servimos a un Dios grande. Esto no es palabrería, esto no es psicología, esto es poder de Dios. Esto es poder de Dios. ¿Cuántos lo creen que esto es poder de Dios? Esto es poder de Dios. Por eso no me avergüenzo de predicar el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Salmo 111:2. Salmo 111:2 dice, grandes son las obras de Jehová, buscada de todos los que las quieren. Porque no todos lo quieren. No todos están dispuestos a arriesgarse. No todos están dispuestos a arriesgarse. Pero hay obras grandes, buscada de todos los que la quieren. O sea, hay obras grandes que Dios quiere que tú y yo las busquemos.
las busquemos. Las busquemos. Una versión dice: grandes son las maravillas que Dios ha realizado. Grande es la alegría de los que se admiran al verla. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Lucas 5. Ayúdame, Génesis, con ese. Lucas 5:4. La historia bien corta. Dice: Jesús le dice a Pedro: Pedro, préstame tu barca. Y Pedro le pasó la barca. Y después que Jesús dejó de predicar, le dijo a Pedro, Simón le dijo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Diga conmigo: redes. Versículo siguiente. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Jesús le dijo: echar las redes. No te limites. Él echó la red. Y hay gente así. Escucha la palabra y que Dios te da grandes promesas. Echen las redes. Tú echas la red. Solo tú echas la red. Cuando la ordenanza de Jesús: echad vuestras redes. Echad vuestras redes. Pero mi lógica humana, mi sistema, mi cultura, echo la pura red. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿En su palabra? ¿De lo que Dios te dice? ¿O la limitancia está en mí? El límite está en mí. Y eso es lo que me pasó a mí desde Salvador Allende hasta acá. Yo entendí que no tenía que poner límite. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho echar las redes? Echar las redes. Bogue mar adentro. Y tú echas la red. ¿De quién es la culpa? La culpa es de uno. Y tenemos que reconocerlo. Porque Dios te dice: echar las redes. Y yo echo la red. Entonces, ¿cómo rompo esa cultura? Cuando la lógica es que la necesidad debería llevarte a buscar algo más, a buscar algo más grande. Vivo en una población donde se escuchan los balazos. El otro día una hermana me mostraba una foto que en su casa entraron 2 balazos. Cuando esa realidad debería llevarme a creer en Dios, aferrarme a Dios y decirle: Señor, sácame de este lugar. Pero si no somos fieles con nuestros diezmos, ¿cómo Dios nos va a bendecir? Porque para eso necesitamos irnos a otra población más segura, y eso se necesita recursos. Echar las redes. Nadie se paró, nada. Termino con Lucas 8:39, que sube al coro. Lucas 8:39 dice así: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Cuánto dice: Dios va a hacer cosas grandes conmigo? Y él se fue publicando por toda la ciudad cuál grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Cuál grandes cosas? El entusiasmo de las multitudes, la consideración de las grandes cosas que Jesús había hecho, debe motivarnos para buscarlo. Debe motivarnos para buscarlo. El Salmo 126:1: seremos como los que sueñan. Todo comienza con un sueño, y el sueño es barato. Tú no tienes que pagar por un sueño. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza.
Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Estaremos alegres. Mira al que está a tu lado y dile: los números no dan. Los números no te dan. Una cosa tan grande como esta, los números no dan. Los números no dan. Aunque usted trate de entenderlo, no lo va a entender, porque esto es inexplicable. Porque donde Dios se mete, todo es diferente. Donde Dios se mete, todo es distinto. No es humano, es algo divino, es algo que viene de lo alto. Dios te ha traído para que veas cuál grandes cosas Dios está haciendo con la iglesia, para que tú te empapes y tú puedas salir de este lugar diciendo: Señor, quita mis limitancias y voy a creer en cosas extraordinarias. Voy a creer en cosas maravillosas. Claro, el precio está, tenemos que sacrificarnos. Va a venir el estrés, va a venir el cansancio. El otro día fui a una iglesia y no había nadie. Dije: ¿dónde está el pastor? Después fui a otra iglesia y tampoco encontré al pastor. Y le dije a Lirra, le conté a Lirra, dije: ahí fui a 2 iglesias y no encontré a los pastores. Nosotros vivimos en la iglesia. Nosotros estamos todo el día en la iglesia. Todo el día metido en la iglesia. Desde las 6 de la mañana metido en la iglesia. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Estamos metidos en el reino de Dios. Estamos metidos en el reino. Y Dios abre y nos bendice y nos ayuda. Quiero que repita conmigo esta oración. ¿Cuántos se preparan para cosas grandes? Antes que termine el ayuno, usted va a tener una experiencia de cosas grandes. Usted va a tener una experiencia de algo grande. De algo grande. Ore conmigo: Señor Jesús. Señor Jesús, quiero darte gracias. quiero darte gracias. Porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno. Porque tú eres maravilloso. Porque tú eres maravilloso. Quiero honrarte en esta tarde. Quiero honrarte en esta tarde. Quiero pedirte que me ayudes. Quiero pedirte que me ayudes. Perdóname. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Me he limitado. Me he limitado. No le he dado libertad a mi espíritu. No le he dado libertad a mi espíritu. Hay algo poderoso dentro de mí. Hay algo poderoso dentro de mí que me lleva a avanzar. que me lleva a avanzar. Que somos como la luz de la aurora. Que somos como la luz de la que aurora. va en aumento. Que va en aumento. Que va en aumento. Que va en aumento. Nunca es incremento. Nunca es incremento. Es aumento. Es aumento. Somos como la luz de la aurora. Somos como la luz de la aurora. Que va en aumento. Que va en aumento. Hasta que el día es perfecto. Hasta que el día es perfecto. Somos de los que vamos de gloria en gloria. Somos de los que vamos de gloria en gloria. De poder en poder. De poder en poder. No somos de los que retrocedemos. No somos de los que retrocedemos. Somos de los que avanzamos. Somos de los que avanzamos. Y yo te pido en esta tarde. Y yo te pido en esta que tarde. la gloria de Dios. Que la gloria de Dios. Que la gloria de Dios. Que la gloria de Dios. Descienda sobre cada uno de nosotros. Descienda sobre cada uno de nosotros. Dame la autoridad. Dame la autoridad. Para declarar en esta mañana. Para declarar en esta mañana. Lo que yo he recibido de gracia. Lo que yo he recibido de gracia. Te lo doy de gracia. Te lo doy de gracia. Vamos, recíbelo. Recíbelo. Te lo doy de gracia. Te lo doy de gracia. Dios me ha dado el don de la fe. Dios me ha dado el don de la fe. Que Dios te dé una fe
fe superior, Que Dios te dé una fe superior. una fe más grande, Una fe más grande. una fe que supere el problema, Una fe que supera el problema. una fe que supera la crisis, Una fe que supera la crisis. una fe que supera la rabia, Una fe que supera la rabia. una fe que supera el odio. Una fe que supera el odio. Dame una fe más grande. Dame una fe más grande. Esta mañana tarde Esta tarde yo he venido yo he venido a ver cuál grandes cosas a ver cuán grandes cosas Dios está haciendo Dios está haciendo aquí en la iglesia. aquí en la iglesia. Ahora Ahora yo quiero entender yo quiero entender que esta es mi iglesia, que esta es mi iglesia. porque recibo una palabra Porque recibo una palabra fresca. Una palabra fresca. Recibo una palabra Recibo una palabra. y esa palabra Y esa palabra me llena de fe, me llena de fe, me llena de esperanza. me llena de esperanza. Hay esperanza Hay esperanza a la crisis que estoy viviendo. a la crisis que estoy viviendo. Hay esperanza Hay esperanza a la necesidad que tengo. a la necesidad que tengo. Y en el nombre poderoso de Jesús, Y en el nombre poderoso de yo te Jesús, pido en esta tarde, yo te pido en esta tarde, al salir de este lugar, al salir de este lugar, llena mi copa, llena mi copa, llena mi copa. llena mi copa. Mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Ciertamente Ciertamente el bien y la misericordia bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. me seguirán todos los días de Todos mi vida. los días de mi vida Todos los días de mi vida me seguirán. me seguirán. Y en la casa de Jehová Y en la casa de Jehová moraré por largos días. moraré por largos días. Yo vendré a tu casa. Yo vendré a tu casa. Yo llegaré a tu casa. Yo llegaré a tu casa. En medio de mis necesidades. En medio de mis necesidades. Sé que el oído de Dios Sé que el oído de Dios está atento está atento al clamor de tu pueblo. al clamor de su pueblo. Me preparo para cosas grandes. Me preparo para cosas Me grandes. preparo para cosas mayores. Me preparo para cosas mayores. Me preparo para cosas más Me grandes. preparo para cosas más grandes. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. No es soberbia. No es soberbia. No es orgullo. No es orgullo. Es obediencia a tu palabra. Es obediencia a tu palabra. Caminar en tu palabra. Caminar en tu palabra. Moverme en tu palabra. Moverme en tu palabra. Todo lo que pidieres, Todo lo que pidieres, creyendo, creyendo, lo recibiréis. lo recibiréis. Lo recibiréis. Lo recibiréis. Hay sueños grandes, Hay sueños grandes, jamás concretados. jamás concretados. Siempre estoy trabajando para otros. Siempre estoy trabajando para otros. Nunca me llaman a mí, Nunca me llaman a mí. siempre llaman a otros. Siempre llaman a otros. El otro me llama a mí. El otro me llama a mí. Al final yo trabajo para el que me llamó Al final yo trabajo para el que me llamó. y también trabajo para el otro, Y también trabajo para el otro. para aquel que me llamó. Para aquel que me llamó. Y yo te pido en esta hora, Señor, Yo te pido en esta hora, Señor. quiero hacer cosas grandes. Quiero hacer cosas grandes. Quiero hacer cosas grandes. Quiero hacer cosas grandes. Porque tú eres grande. Porque tú eres grande. Porque tú eres poderoso. Porque tú eres poderoso. Porque tú eres Porque omnipotente. tú eres omnipotente. Para ti no hay nada Para imposible. ti no hay nada imposible. Nada imposible. Nada imposible. Todo es posible Todo es posible para aquellos que creen. para aquellos que creen. Y yo creo en ti. Y yo creo en ti. Los números no dan. Los números no dan. Mi matemática humana no me da. Mi matemática humana no me da. Pero la matemática de Dios. Pero la matemática de Dios. Isaac sembró en la tierra de los filisteos Isaac sembró en la tierra de los filisteos una semilla una semilla y se multiplicó y se multiplicó 150 veces 150 veces en la tierra de los enemigos. 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 Enséñame tu matemática, Dios. Enséñame tu matemática, Dios. Para ti 2 más 2 no son 4. Para ti 2 más 2 no son 4. Para el sistema sí, Para el sistema sí, para Dios no. para Dios no. Porque Dios con poco Porque Dios con poco puede hacer mucho. puede hacer mucho.